Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy vamos a aprender a tejer este hermoso punto trenza combinado con líneas verticales realizados con punto calado. La muestra está tejida con agujas número 4 y usé hilo 100% algodón. Aquí tejí dos motivos a lo ancho. Un motivo a lo ancho es esto, miren, desde aquí hasta aquí un motivo y dos motivos a lo ancho. Estos son los puntos de equilibrio. Al principio de la vuelta 4 puntos al revés y finalizando la vuelta estos puntos de equilibrio es esta línea vertical y 4 puntos al revés. Y a lo alto un motivo es esto. Son trenzas bastante grandes, como se usa ahora. Hay muchas prendas tejidas con trenzas grandes combinadas con punto calado, así que podemos usar este punto para tejer un jersey, cardigan, pullover, hasta una manta podemos realizar. Bueno, ahora vamos a ver el diagrama. El diagrama dejo publicado en mi blog Silvana Team. Como siempre, el link van a encontrar en la descripción de este video. Voy a tejer un motivo a lo ancho. Para la mayor comodidad, aquí con marcadores tengo separados un motivo, ¿no? Puntos de equilibrio, motivo, puntos de equilibrio. Un motivo, como ya les dije, es esto, desde aquí hasta aquí. Empezamos a tejer, vuelta número 1, primer punto del borde, pasamos sin tejer. Tejemos primero los puntos de equilibrio, serían 4 puntos al revés. Y después del marcador tejemos nuestro motivo. 2 puntos juntos al derecho. En esta primera vuelta simplemente tomamos los puntos así por delante y tejemos al derecho, inclinados hacia la derecha. Lazada, punto derecho, lazada, disminución simple. Paso un punto sin tejer, tejemos un punto al derecho y deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido. 3 puntos al revés, 14 puntos tejemos al derecho, 7, 10, 14. 3 puntos al revés, tejimos un motivo. Vamos a tejer ahora los puntos de equilibrio. 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. Lazada, punto derecho, lazada, disminución simple, paso un punto sin tejer. El siguiente punto lo tejemos al derecho y deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido. 4 puntos al revés, y último punto del borde lo tejemos al revés. Vuelta número 2 y todas las vueltas pares tejemos como se nos presentan los puntos. Lazada tejemos con el punto al revés. Aquí los puntos se presentan al derecho, tejemos al derecho. Punto revés, tejemos al revés. Lazada tejemos al revés. Y así en todas las vueltas pares. Tejemos como se nos presentan los puntos. Aquí pasamos marcador, vemos los puntos al derecho, tejemos al derecho. Vuelta número 3, según el diagrama tejemos como se nos presentan los puntos, serían 4 puntos al revés, paso marcador y tejemos los puntos de equilibrio, tejimos los puntos de equilibrio y ahora tejemos los puntos del motivo.
serían 5 puntos al derecho, 3 puntos al revés, 14 puntos tejemos al derecho, 3 puntos al revés, tejimos nuestro motivo, lo repito las veces que sea necesario, pero esta vuelta es súper fácil. Tejemos los puntos como se nos presentan, 5 puntos al derecho, 4 puntos al revés. Vuelta número 4, como todas las vueltas pares, tejemos como se nos presentan los puntos. Ahora miren, estas líneas con diseño calado, nosotros tejemos repitiendo 4 vueltas. Vuelta número 1, 2, 3, 4. Fíjense que la vuelta número 5 que vamos a tejer ahora es igual que la vuelta número 1. Quiere decir que nosotros una vuelta tejemos aquí con lazadas y otra vuelta con punto jersey. Y vamos a ir intercalando. De esta forma se forman estas líneas verticales caladas, ¿no? Por eso voy a mostrar ahora cómo tejer vuelta número 5, cómo realizar aquí 2 puntos juntos, pero ustedes ya tienen que, bueno, entender que se repiten vuelta número 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Lo mismo de este lado. Vuelta número 5, punto del borde, tejemos 4 puntos al revés, son puntos de equilibrio, paso marcador y tejemos puntos del motivo. Tengo que tejer 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Primero tengo que cambiar la orientación de los puntos, porque si voy a tejer así de esta forma como tejimos en esta vuelta, los puntos se van a cruzar. Por eso tengo que acomodar los puntos de tal forma para que el punto quede así. Y ahora sí, 2 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por delante. Entonces los puntos se inclinan hacia la derecha, pero sin cruzarse aquí abajo. Lazada, punto derecho, lazada, disminución simple, paso punto sin tejer. El siguiente punto lo tejemos al derecho, deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido. 3 puntos al revés, 14 puntos tejemos al derecho, tres puntos al revés, tejimos el motivo, lo repetimos y tejemos los puntos de equilibrio. De la misma forma aquí cambiamos la orientación de los puntos y tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Lazada, punto derecho, lazada y 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda o disminución simple. Paso punto sin tejer, un punto al derecho, deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido. 4 puntos al revés. Vuelta número 6, tejemos como se nos presentan los puntos. Vuelta número 7, 9 y 11 voy a tejer según el diagrama y nos vemos con ustedes en la vuelta número 13, donde vamos a hacer el cruce de puntos. Vuelta número 13, punto del borde, 4 puntos tejemos al revés, son puntos de equilibrio. Aquí vemos
tengo que realizar este dibujo, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, punto derecho, lazada, disminución simple, sigo con 3 puntos al revés y ahora pasamos 7 puntos sobre la aguja auxiliar. Aquí sí o sí usamos aguja auxiliar porque son muchos puntos para cruzar. A ver, 5, 6, 7. Dejamos estos puntos delante del tejido. Tejemos 7 puntos al derecho. Los puntos de la aguja auxiliar pasamos sobre la aguja izquierda. Y también voy a tejer estos 7 puntos al derecho. 4, 5, 7. 3 puntos al revés. Y ahí realizamos el cruce de puntos. Paso el marcador y tejemos los puntos de equilibrio. Aquí me toca también tejer 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, derecho, lazada, disminución simple y 4 puntos al revés. Vuelta número 14, tejemos cómo se nos presentan los puntos. Ahora vamos a ver cómo tejer estos puntos de la trenza. Lazada, tejemos al revés. Tres puntos al derecho y aquí 14 puntos tejemos al revés. Los puntos de trenza tejemos al revés. Vuelta número 15 y 16, aquí tejemos 3 puntos revés, 14 puntos derecho, 3 puntos revés, manteniendo este patrón de tejido de este punto calado. Y después repetimos el motivo a partir de la vuelta número 1. O sea, súper fácil, la verdad, que nada complicado. Bueno, corazones, espero que este tutorial les sea útil. No se olviden de suscribirse a mi canal, dejar sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.